¿sí? Bien, ya vamos más o menos a la mitad. Ahora con el factor de prestaciones al salario, que es el PS, y vamos a ver cómo calcularlo. Primero, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos dice que de acuerdo a las categorías o profesiones, el oficial de albañilería va a estar ganando en la zona en la que nosotros estamos 142.14 pesos por jornada. Y el salario mínimo vigente es de 123.22 pesos por jornada. Estos datos hay que tenerlos presentes, se van a ocupar un poco más adelante. Los datos necesarios. Tenemos en primero la categoría, que es el oficial de albañilería. Si nosotros quisiéramos hacer para algún otro oficio, cambiaría aquí la cuestión de la categoría, y obviamente, regresándonos aquí, cambiaría de acuerdo a en donde estuviera colocado el trabajador que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Bueno, el salario semanal de la categoría por región, no hay como que un estándar o alguien que nos diga cuánto es, sino este va de acuerdo a lo que gane en nuestro albañil en la zona en la que nosotros estamos o vamos a trabajar. En el caso de Villa Guerrero, pues la semana del albañil está más o menos entre aproximados a los 3.500 pesos, ¿sí? El salario diario de la categoría lo vamos a obtener de dividir el salario semanal entre los 7 días de la semana, y nos va a arrojar que su salario semanal es de 500 pesos, ¿sí? Su salario mínimo de categoría, ¿sí?, según de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es de 142.14 pesos, que decíamos que es por categoría, y el salario mínimo general vigente es de 123.22 pesos, ¿sí? El factor de demanda, que es el salario diario dividido entre el salario mínimo de categoría, nos da un 3.5177, ¿sí? Esto lo estamos obteniendo de dividir los 500, ¿sí?, entre el salario mínimo de categoría, o sea, el 142.14, ¿sí? Y el factor de salario base de cotización, o FSBC, nos está dando 1.0451, que es el total de días pagados entre los días calendario, y nos va a arrojar este número, ¿sí? Después, el salario base de cotización, que es el SBC, sería el salario diario, ¿sí?, que son los 500 pesos por el factor de salario base de cotización, o sea, por el 1.0451, y nos va a dar 522.54. Esos son datos que vamos a ocupar para poder realizar nuestros siguientes cálculos. Ahora viene lo que mencionábamos de las prestaciones de los trabajadores, y una de ellas pues es el IMSS. El IMSS te está dando diferentes prestaciones de acuerdo a diferentes seguros. Uno de ellos es el de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales y riesgos de trabajo. Bueno, por si en enfermedades y maternidad te da prestaciones en especie, y también te da gastos médicos para pensionados y beneficiarios, y también te da en dinero. La invalidez y vida es en especie y en dinero. El retiro, cesantía en edad avanzada y vejez es en retiro y en SEAP. Perdón. Las guarderías y prestaciones sociales las da en especie, y los riesgos de trabajo en especie y dinero, ¿sí? De todo esto son cuotas que vienen aquí marcadas, y algunas de ellas van a correr por cuenta o tanto del trabajador como del patrón, ¿sí? Y algunas otras van a correr solamente por cuenta del patrón, ¿sí? Por decir, en enfermedades y maternidad, las prestaciones en especie, la cuota que va a pagar el patrón es una cuota fija por cada colaborador, hasta por 3 salarios mínimos mínimos generales vigentes, ¿sí?
Y también la base es la cuota adicional por la diferencia del SBC o el salario base de cotización y de 3 veces el salario mínimo general vigente. ¿Sí? Y es por el 20.40 y por el 1.10 y aquí vienen los demás porcentajes de acuerdo a las demás prestaciones. Bien, vamos a regresar un poco. Aquí la base salarial se va a multiplicar el 20.40, ¿sí? Por el salario mínimo general vigente. En este caso va a ser el 1.10, ¿sí? Por el salario base de cotización menos eh, el salario mínimo general vigente por 3. Y los demás porcentajes se van a multiplicar por el salario base de cotización. Aquí al final en riesgos de trabajo en especie y dinero nos dice que la cuota va a ser conforme con su siniestralidad. Esto nos los va a dar el IMSS. ¿Sí? Ya más adelante vamos a revisar de cuánto es el porcentaje. Ya convirtiendo todo esto a pesos, nos dice que la cuota fija de las prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, que es el 20.40 por la base, que eran los 123.22, nos da un importe de 25.14. El excedente, que es el 1.10% por los 3 veces el salario mínimo, nos da 152.88. ¿Sí? Por el 1.10 nos da 1.68 y así sucesivamente. Mencionábamos aquí el riesgo de trabajo, que de acuerdo al IMSS nos cataloga en la última categoría y el porcentaje se maneja por 7.58875, ¿sí? Por los 522.54 nos da los 39.65. A esto le vamos a agregar las prestaciones de Infonavit, que es el 5% del salario base de cotización, y un impuesto estatal que en el caso del Estado de México es del 3% sobre el salario base de cotización. Realizando todas estas multiplicaciones nos da estas sumas, ¿sí? 116.90 por parte del IMSS, 26.13 por parte del Infonavit y 15.68 por parte del impuesto estatal. Nos da un total de 158.70, ¿sí? Ahora, ya por último, vamos a hacer el cálculo del PS y el salario real. Primero, el PS es las prestaciones que nosotros acabamos de sacar aquí y que nos dan los 158.70, ¿sí? Entre el salario base de cotización, que eran los 522.54. Dividiendo estos dos factores nos da 0.30371088. ¿Sí? Ya tenemos nuestro PS. Pero para calcular el factor de salario real nos pide el PS y nos pide el TP entre el TL. ¿Sí? Aquí en el paso 2 el TP entre el TL es igual a los 382.50 días pagados entre los 292.71 días laborados, ¿sí? Nos da 1.30673499. Ya con esto procedemos a calcular nuestro FCR, que es el PS por el TP entre el TL más el TP entre el TL. Y nos dice aquí de manera desglosada que el PS, que son los .3037, por el 1.3067 del TP entre el TL más el 1.3067 nos arroja 0.3968 más 1.3067 y por último nos está dando 1.70360399. Ese ya es nuestro factor de salario real, ¿sí? Ahora, nuestro salario real, recuerden que es el salario diario por el factor de salario real, ¿sí? Nuestro salario real sería los 500 pesos, que era el resultante de nuestro salario diario, por el 1.7036
0.0399 que nos arrojó el FSR, ¿sí? Multiplicando esto nos da un total de 851.80, ¿sí? Este ya sería nuestro salario real. Esto es lo que en realidad le vamos a estar nosotros pagando a nuestro trabajador. ¿De qué manera? A lo mejor a nuestro trabajador le vamos a estar dando los 500 pesos y los 351.80 lo vamos a estar mandando a lo mejor a su fondo y va a ser para él como un ahorro. ¿Sí? En caso de que le estemos dando nosotros las prestaciones. Si no le diéramos las prestaciones, nosotros tendríamos que darle o pagarle en efectivo los 851 pesos con 80 centavos. Eh, para calcular el salario real, pues es todo. Espero que haya quedado claro y pues estamos en comunicación para resolver dudas. Gracias.